Bienvenidos, amiguitos. Bienvenidos a Villa Kids. Y el tema de hoy es Felices a la Iglesia. ¡Comenzamos! El texto de hoy lo encontramos en Salmo 122:1. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Amiguito, ¿te gusta ir a la iglesia? Sí, amigo. ¿Te gusta congregarte? ¿Siempre vas feliz, muy contento a la iglesia? Durante 2 años no pudimos ir a la iglesia porque podíamos enfermarnos. Sí, y aunque es un mandato de Dios el congregarnos y reunirnos en una iglesia para alabarlo y para darle gracias por todo, no podíamos congregarnos. Sin embargo, es una bendición reunirnos en una iglesia. Y esto me recuerda la historia de un niño llamado Wes Stafford, que le gustaba mucho, pero muchísimo, ir a la iglesia, a pesar de grandes obstáculos. El padre de Wes era un misionero en África, exactamente en Costa de Marfil. Ellos dos le llevaban el evangelio, le hablaban de Jesús a la gente que no conocía a Jesús. Pero aparte, la situación económica era muy difícil. Las enfermedades en África, los peligros en África, la situación aún con panteras y con animales feroces, era muy difícil ir a la iglesia. Wes Stafford cuenta que para ir a la iglesia tenían que atravesar muchos kilómetros en la selva. ¿Adivina qué? Nada más y nada menos que en una bicicleta. Sí, en una bicicleta que todo le sonaba. Así iban por toda la selva. Pero su papá le había dado una instrucción. Cuando yo te diga, sube los pies, tú los vas a subir. ¿Pero sabes por qué? Porque en medio del camino por donde iban, pasaban muchísimas, pero muchísimas serpientes. Les daba mucho miedo y se preocupaba de que no fuera a pasar una tarántula o una serpiente y los fuera a picar. Cuando el papá le indicaba, él levantaba obedientemente los piecitos. Era muy pequeño, pero lo hacía con mucha alegría, pues sabía que a pesar de todo ese sufrimiento, mucha gente iba a conocer la palabra de Dios. Y eso lo alegraba mucho a Wes. Cuentan que en otra ocasión, ellos iban a ir a predicar a otra aldea. Entonces se subieron en una camioneta. Pero esa camioneta tenía muchas tablas. ¿A que ni sabes para qué? Esas tablas eran porque los monos se subían en la camioneta. Se subían, se embarraban en el vidrio, no dejaban avanzar la camioneta y se asomaban por las ventanas. Sí, no solamente eran los monos que se estaban trepando en la camioneta, impidiendo la visibilidad, sino que tenían que atravesar un puente muy largo y muy peligroso, con el riesgo de caerse. Pero aún así, ellos iban felices a la iglesia. Después de ese trayecto tan largo, llegaban a un lugar a congregarse. ¿Pero qué crees? No creas que era un gran edificio. ¿Sabes en dónde se reunían a escuchar la palabra de Dios? Se reunían en el árbol más grande y más enorme que tenían en esa aldea. En ese árbol había muchos pájaros. Muchos pájaros arriba y a que ni sabes qué, muchas gallinas abajo. Este niño, pues, amaba mucho
el trabajo de su padre. Su papá les predicaba la palabra de Dios. Lo llamaban el Señor Cuenta Historias. Él no les contaba cualquier historia. Tomaba la Biblia en sus manos y ese era el guión que él tenía para predicarles el Evangelio y hablarles de Jesús. Sí, gente que nunca había oído la palabra de Dios, la estaba escuchando en ese momento. Pero en ese árbol tenían que predicar la Biblia y tenían que contarle las historias a la gente. ¿Cómo iban a lograrlo con el ruido de los pájaros? ¿A que ni sabes qué? Cientos de pájaros, muchas gallinas. Clac, 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 clac. Sí, y el pío, pío, pío de los pajaritos. Todo eso, amiguito. ¿Qué crees? La gente tenía que poner mucha atención. El predicador tenía que levantar muy alto su voz porque el ruido era muy grande. Wes solamente esperaba a que su papá le dijera. Y entonces él agarraba su resortera y ¡pah! Le daba al árbol para que entonces todos los pajaritos volaran lejos de ese árbol. Los pájaros se iban exactamente por 15 minutos. La gente era muy cuidadosa de esos pájaros, muy celosos. Cuidadito y les pegaba porque entonces se acababa la oportunidad de predicar el Evangelio. Entonces lanzaba la piedra y tenía que caer entre las ramas. Así se iban todos los pájaros. Y se quedaba todo en silencio. Para West era un momento de gran aliento. Sí, pues él dijo una frase muy bonita. Si nadie correteaba a las gallinas y a los pájaros, ¿cómo pues África escucharía el Evangelio? Él sabía que la labor de su padre era muy importante, pero ¿qué crees? Sabía que la labor que él hacía era también muy importante y muy valiosa, el apoyar a su padre. ¿Sabes? Aprendió algo de su padre, ¿verdad? Sí, West recuerda cómo su papá se hincaba y se ponía a orar. Dice que sus lágrimas corrían por toda su cara, pero que ni sabes por qué estaba orando. Él oraba porque Dios lo ayudara a traducir la Biblia al idioma de ese pueblo. Entonces, él estudiaba siempre su Biblia y West lo veía. Eso motivaba mucho a West. Algo que le motivó mucho es que el papá amaba la Biblia y él la amó también, porque sabía que si él amaba la Biblia, mucha gente conocería al gran Salvador llamado Jesús. Nosotros aquí, en este país, y tal vez muchos países, no haya tanto riesgo para ir a la iglesia. Tal vez tomar una combi, un camión, una bicicleta o cualquier transporte. Y no es tan difícil ir a la iglesia. Para otros en muchas partes del mundo se les hace muy difícil. Algunos tendrán que remar para ir a la iglesia. Otros tal vez irse caminando por grandes kilómetros. Otros tal vez en medio de tanto calor. Pero siempre ir felices a la iglesia. Amiguito, por eso recuerda ir siempre feliz a la iglesia. Nosotros en Villa Kids ya estamos de regreso en nuestra iglesia local. Ya estamos listos para recibirte. Te invitamos para que con papito y con mamita te puedas reunir felizmente en la iglesia para alabar a Dios. Sí, amigo, te invitamos para que en familia puedas escuchar la palabra de Dios. Te dejamos aquí en la descripción toda la información sobre nuestra iglesia, por si quieres visitarnos. Amiguito, nos dio mucho gusto estar en este video. Se despide el profe Six y Miss Abby. Dios te bendiga, amigo.
Bye. Bye.